Las promesas de Dios para nuestras vidas son una parte fundamental de nuestra fe cristiana. A lo largo de las Escrituras, Dios se ha revelado como un ser fiel que guarda cada palabra que dice. Su palabra está llena de promesas que no solo traen esperanza, sino que también sirven como un ancla firme en medio de las tormentas de la vida. Sin embargo, es importante entender cómo podemos recibir esas promesas y aplicarlas de manera práctica en nuestra vida diaria. Uno de los aspectos más poderosos de las promesas de Dios es que son inquebrantables. Si Dios ha dicho algo, se cumplirá. La Biblia nos muestra una y otra vez cómo Dios cumple sus promesas, incluso cuando parece que las circunstancias no lo permiten. Un ejemplo claro de esto es la promesa que Dios hizo a Abraham, el cual, a pesar de ser un hombre de avanzada edad y sin descendencia, fue bendecido con un hijo, Isaac, quien sería la raíz de una nación. Esto demuestra que las promesas de Dios no dependen de las condiciones humanas, sino de su poder y fidelidad. Dios también promete estar con nosotros en todo momento. La famosa frase "no te dejaré ni te desampararé", Josué 1:5, es un recordatorio constante de que, sin importar la situación en la que estemos, podemos confiar en su presencia. Las promesas de protección y compañía son vitales cuando nos sentimos solos o temerosos. A veces, en medio de nuestras pruebas y dificultades, podemos sentir que estamos abandonados, pero la palabra de Dios nos recuerda que Él siempre está a nuestro lado. Pero, ¿cómo podemos recibir las promesas de Dios para nuestra vida? En primer lugar, es necesario tener una relación personal con Él. La fe en Dios es la llave para acceder a esas promesas. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, y esa fe nos permite confiar en que Dios cumplirá lo que ha prometido. No se trata solo de creer en que Dios puede hacerlo, sino en que Él lo hará en nuestra vida. La fe nos conecta con el poder de Dios y nos posiciona para recibir todo lo que Él ha preparado para nosotros. Otro punto importante es la obediencia. Dios ha prometido bendecir a aquellos que le obedecen. En Deuteronomio 28, 1, 2, vemos que el pueblo de Israel recibiría la bendición de Dios si obedecían sus mandamientos. La obediencia no es simplemente una cuestión de seguir reglas, sino de vivir de acuerdo con los principios y valores que Dios nos da en su palabra. Cuando vivimos conforme a su voluntad, estamos alineados con su propósito, y eso nos permite experimentar la plenitud de sus promesas. Es fácil caer en la tentación de pensar que las promesas de Dios son solo para los perfectos, pero la realidad es que Dios tiene promesas para cada uno de nosotros, sin importar nuestras imperfecciones. Él promete perdonarnos y restaurarnos cuando caemos, y nos da la oportunidad de levantarnos una y otra vez. A través de su gracia, podemos recibir todas las bendiciones que tiene preparadas para nosotros, sin importar cuántas veces hayamos fallado en el pasado. Una de las promesas más bellas de Dios es la promesa de paz. Vivimos en un mundo lleno de ansiedad, estrés y confusión, pero Dios nos promete paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. A medida que nos acercamos más a Dios, experimentamos esa paz en nuestras vidas, independientemente de las dificultades que enfrentemos. Esta paz es una de las principales evidencias de que estamos viviendo bajo las promesas de Dios. También es importante recordar que las promesas de Dios no siempre se cumplen de inmediato. En muchos casos, la espera es parte del proceso de crecimiento y aprendizaje. Dios no solo está interesado en darnos lo que pedimos, sino en formarnos y transformarnos en el proceso. A veces, lo que necesitamos más que la respuesta inmediata es aprender a confiar y esperar en su tiempo perfecto. Las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad, y Él sabe exactamente cuándo es el mejor momento para cumplirlas. Por último, debemos entender que recibir las promesas de Dios no significa que no habrá dificultades.
De hecho, la vida cristiana está llena de desafíos, pero lo que cambia es nuestra perspectiva. Sabemos que, aunque enfrentemos pruebas, no estamos solos. Dios está con nosotros, y sus promesas nos dan esperanza en medio de la adversidad. Además, las dificultades sirven para fortalecer nuestra fe y ayudarnos a depender más de Él. Es esencial recordar que las promesas de Dios no solo son para nosotros, sino que deben ser compartidas con los demás. Vivir en base a las promesas de Dios no solo nos beneficia a nosotros, sino que también nos permite ser un testimonio para otros. Al ver cómo Dios cumple sus promesas en nuestra vida, otros serán inspirados a confiar en Él y a buscar su voluntad en sus propios corazones. En resumen, las promesas de Dios son una bendición invaluable que debemos aprender a recibir con fe, obediencia y paciencia. No son promesas que dependen de nuestra perfección, sino de la fidelidad de un Dios que nunca falla. Cuando confiamos en Él, obedecemos su palabra y esperamos en su tiempo perfecto, experimentamos la paz, la protección y las bendiciones que Él ha prometido para nosotros. No importa lo que estemos enfrentando, las promesas de Dios son una fuente constante de esperanza y fortaleza. Las promesas de Dios son mucho más que simples palabras en un libro antiguo. Son verdades vivas que se aplican directamente a nuestras vidas. Cada promesa tiene el poder de transformar nuestra realidad, de darnos la esperanza que necesitamos y de guiarnos a lo largo del camino de la vida cristiana. En un mundo lleno de incertidumbre, las promesas de Dios permanecen firmes como un ancla que nos sostiene, nos da dirección y nos asegura que estamos en las manos de un Dios que nunca nos dejará ni nos abandonará. Es esencial comprender que estas promesas no se limitan solo a un contexto temporal o terrenal. Muchas de ellas se extienden más allá de nuestra vida en la tierra, apuntando a la esperanza eterna que tenemos en Cristo. El propósito de las promesas de Dios es recordarnos su fidelidad, mostrarnos su carácter y guiarnos hacia una vida plena en Él. Es un recordatorio constante de que, a pesar de las dificultades que enfrentamos, Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros para cumplir su propósito divino. Recibir estas promesas requiere una respuesta activa de nuestra parte. Dios nos llama a confiar en Él con todo nuestro ser, a creer en sus promesas, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. La fe es clave para recibir lo que Él nos ha prometido, y es por medio de la fe que podemos acceder a la paz, la esperanza y las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. Sin embargo, la fe no es algo pasivo. La fe genuina se manifiesta en la obediencia y en la acción. Cuando realmente creemos en las promesas de Dios, nuestra vida refleja esa creencia en la forma en que vivimos, en las decisiones que tomamos y en la manera en que enfrentamos las pruebas. Es importante también recordar que, aunque las promesas de Dios son seguras, su cumplimiento ocurre en su tiempo perfecto. No siempre veremos la manifestación inmediata de lo que hemos pedido o esperado, y eso puede ser un desafío para muchos de nosotros. Pero debemos mantener la confianza en que Dios es soberano y tiene un plan perfecto. Él sabe lo que es mejor para nosotros, y aunque a veces no comprendemos el porqué de las demoras o de las dificultades, podemos estar seguros de que Él está trabajando detrás de escena, orquestando todo para nuestro bien. En el proceso de esperar el cumplimiento de las promesas de Dios, muchas veces somos llamados a ser pacientes y perseverantes. Es en esos momentos de espera que nuestra fe se profundiza y nuestra dependencia de Él se fortalece. Aprendemos a confiar no solo en lo que Dios puede hacer por nosotros, sino en quien Él es, independientemente de nuestras circunstancias. Al crecer en nuestra relación con Dios, comenzamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solo puede venir de saber que Él está en control de todas las cosas y que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Las promesas de Dios no son solo para nuestro beneficio personal. Cuando comenzamos a vivir en la realidad de esas promesas, somos llamados a ser un reflejo de su amor y su fidelidad ante el mundo.
Somos llamados a compartir con otros las bendiciones que hemos recibido, a ser testigos de su bondad y a vivir de una manera que muestre a otros que Dios cumple lo que promete. A través de nuestras vidas, las promesas de Dios se hacen tangibles y se convierten en un testimonio para aquellos que aún no han experimentado su amor. Dios nos ha dado la maravillosa oportunidad de vivir en una relación cercana con Él, de caminar en su luz y de ser transformados por su poder. Y todo esto es posible gracias a las promesas que Él ha hecho a lo largo de las Escrituras. Cada promesa es un recordatorio de que Dios está con nosotros, de que Él ha preparado un futuro lleno de esperanza, y de que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida abundante y victoriosa. El camino cristiano no siempre es fácil. Habrá pruebas, desafíos, momentos de duda y de lucha, pero en medio de todo eso, las promesas de Dios siguen siendo un faro de esperanza. No importa lo que estemos enfrentando, podemos aferrarnos a la verdad de que Dios es fiel y que su palabra nunca falla. Cada promesa que ha dado es tan segura como su propio carácter, y Él no es hombre para mentir. Si Dios lo ha prometido, lo cumplirá. Así que, cuando enfrentes las dificultades de la vida, cuando sientas que la carga es demasiado pesada, recuerda que las promesas de Dios están para ti. Recuerda que Él te ha prometido estar contigo en cada paso del camino. No importa lo que pase, su fidelidad nunca cambiará. A través de las pruebas, Él te está preparando para algo aún más grande. Cada dificultad que enfrentas puede ser una oportunidad para experimentar su poder, para ver cómo Él cumple lo que ha prometido y para crecer en tu confianza y dependencia de Él. En conclusión, las promesas de Dios son una fuente constante de esperanza y aliento. Nos muestran su amor incondicional, su fidelidad y su poder para obrar en nuestras vidas. Cuando nos aferramos a estas promesas, nuestras vidas son transformadas, y no solo encontramos consuelo en los tiempos difíciles, sino que también nos convertimos en testigos del poder de Dios en acción. Si deseas ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida, te animo a que sigas confiando en Él, a que sigas obedeciendo su palabra y a que sigas esperando con paciencia el cumplimiento de su voluntad. Dios es fiel, y sus promesas son ciertas. Vive con la confianza de que Él cumplirá todo lo que ha prometido para ti.